Bueno, entonces, lo que habíamos visto en la última parte de la clase era el cálculo del campo eléctrico en algún punto cualquiera de observación. Por ejemplo, vamos a quedarnos con la primera parte. En un punto R cualquiera, yo lo que tengo que hacer es, tengo un cuerpo cargado con muchas cargas y voy a usar una idea de densidad de carga para describir a cómo están distribuidas estas cargas fuentes. ¿Está bien? Entonces, en lugar de concentrarme en la posición individual de cada una de estas caritas rojas, que son partículas, que son partículas discretas, voy a pensar que tengo una distribución de carga, y eso lo hago como pixelando o poniendo cajitas dentro de las cuales pierdo resolución. O sea, todo lo que está dentro de una cajita para mí suma a la carga de la cajita. Entonces estoy describiendo la distribución de carga al nivel de resolución que me da, por ejemplo, este diferencial de volumen, que es el volumen de esta cajita. Entonces yo sé que en esta cajita entran 4 cargas, entonces la carga total va a ser 4 y la densidad va a ser 4 dividido el volumen de la cajita, para que cuando la multiplique por el volumen de la cajita justamente me den las cargas que tengo. Pero una vez que hago eso, el problema de calcular el campo en el punto R, donde estoy mirando, se reduce a lo siguiente. Bueno, toda esta carga que está ubicada más o menos con la resolución de mi descripción en la posición RI', perdón, ¿qué campo genera en el punto campo donde estoy mirando, en el punto R donde estoy mirando? Y bueno, lo que habíamos visto es que considero que acá tengo una única carga de valor delta Q'I, y esta es la fórmula, lo que venía de Coulomb, que me permitía encontrar una expresión para el campo generada por esta cajita. Y lo que tengo que hacer para ver el campo total es sumar todas las contribuciones de todas las cajitas. Y eso es lo que está haciendo esta integral en volumen. Está recorriendo todos los R', todos los lugares donde tengo una cajita, y hace la cuenta de cuánto contribuye cada cajita al campo total acá. Y eso lo hago en esta configuración, donde tengo una distribución en volumen de cargas, pero también en esta, donde ahora la descripción es en baldositas, digamos, en cuánta carga tengo en píxeles bidimensionales, y después sumo la contribución de la carga. Fíjense que ahora la carga de cada baldosita tiene que ver con la densidad superficial por la superficie. Cuánta carga entra en una baldosa dividido el área de la baldosa, eso es la densidad superficial. Cuando lo multiplico por el área baldosa me da la carga que entra. Es exactamente lo mismo. Y lo mismo para distribuciones unidimensionales. ¿Están? Entonces, el ejemplo donde la parte de la carga está dada por, ahora, la densidad lineal por el intervalito, el delta longitud, que yo llamé delta x'. Pero es la misma idea, exactamente la misma idea. Entonces, mi idea no era que usted era exactamente pasar por acá, pero lo vamos a hacer. Entonces, el ejemplo que yo les quería mostrar acá es, imagínense que yo tengo una carga, una línea cargada, carga sobre una dimensión, y que la distribución es uniforme. ¿Está bien? Y me voy a preguntar cuánto vale el campo en este punto P. ¿Está bien? La varilla esa tiene una longitud L grande y está separada a una distancia, este extremo está a una distancia A de P. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hago la cuenta? Agarro un diferencial de longitud, sé que en este diferencial de longitud voy a tener esta cantidad de carga, lambda por cuánto mide la longitud del diferencial de longitud, esa es de Q, y me pregunto, bueno, toda la carga que está ubicada acá, ¿qué campo genera el punto P? Y eso es simplemente la expresión del campo, ¿no? En el punto P, donde delta Q'I es esta de Q, y R es este punto, y R'I es este punto que está acá. Así que la distancia R menos R'I es un vector que va desde acá hasta acá, ¿no? Y ese es el campo. Que es un poco lo que dije acá. La carga de Q'I es lambda. ¿Cuál es la densidad justo en este punto? La densidad en el punto X'I, que es esta coordenada, por el diferencial de longitud. Esto me da la carga de Q'I. Entonces, en este problema en particular, fíjense que el punto donde yo quiero calcular el campo
está en el origen. Así que R es igual a 0. El punto donde está la fuente que estoy analizando es X', en la dirección X', en la dirección de X-versor, ¿no? Es este vector. Esta es la posición donde están las fuentes. Y en el problema, el lambda no depende de la posición, porque es un lambda uniforme, siempre que mantenga dentro de la varilla, por lo tanto vale lambda dentro de la varilla y 0 fuera. Cuando yo reemplazo todas estas cosas acá, esta expresión del campo toma esta pinta que está acá. Y fíjense que acá yo tengo una expresión que es menos x' dividido un módulo de x' al cubo. Pero si yo tengo, hay una matemáticamente, o sea, la expresión x dividido módulo de x, eso fíjense que puede tomar dos valores nada más, o 1 o menos 1. Toma 1 cuando los x son positivos y menos 1 cuando los x son negativos. Así que esta cosa que está acá es la función signo. Es la función signo del argumento de x'. Entonces, poniendo eso, fíjense que esta expresión, esta parte que está acá, se me simplifica a esto que está acá. Después, esto mírenlo ustedes con más tranquilidad, ¿no? Esto es simplemente reacomodé las cosas, especificando los valores del problema y usando esta notación de signo para una expresión del tipo x dividido módulo de x. Bueno, y ahora esta es la expresión del campo generada por este cachito de la barrita, en este punto, pero yo quiero ahora sumar sobre digamos, todos los cachitos de la barrita, cómo contribuyen al campo en este punto, y lo que tengo que hacer es integrar. Integro dándole valores a x', que van desde A hasta A más L. O sea, porque yo quiero recorrer toda la barrita. Entonces voy a integrar desde A hasta más L, que son todos los lugares donde tengo los segmentitos que van a contribuir al campo acá. Tengo que sumar todos esos, uno tras de otro. Entonces lo que tengo que hacer es esta integral, que es muy fácil de hacer. Porque, en definitiva, fíjense, para el caso que estoy considerando, fíjense que todos los x' son positivos. Entonces, el signo de x, para toda esta parte que está, para la integración, siempre es 1. Porque el signo de algo positivo siempre es más 1. Así que la expresión me queda hasta que está acá. O sea, en definitiva, tengo que integrar una función que es 1 sobre x cuadrado, bueno, diferencial de x, entre a y a más l. La integral de 1 sobre x cuadrado es menos 1 sobre x, y lo tengo que volver entre a y a más l. Así que es menos k por lambda por menos 1 sobre a más l, menos 1 menos... bueno, esta expresión que está acá. Es más difícil decirlo que evaluarlo, ¿no? Pero me siguen acá, ¿no? Esta expresión de acá. Y obviamente, todo tiene carácter vectorial, todo está en x-versor, porque el campo es un versor. Yo estoy sumando, fíjense que siempre estoy sumando, acá, siempre estoy sumando vectores. Estoy sumando vectorcitos chiquititos, el resultado va a ser un vector. ¿Está? Y ese vector está en x-versor. Y esta es la expresión entonces del campo en x-versor. Si yo simplemente saco factor común acá abajo, esta es la expresión, o sea, esto es lo mismo que a acá arriba menos a más al dividido a por a más l acá abajo. Así que, en definitiva, fíjense que el a se va con este a, y acá arriba me queda un menos l. ¿Está bien? Así que el campo, en este punto, producido por toda la barra, ahora, tiene esta expresión. Acuérdense que no estoy viendo el chat, así que si alguien quiere una pregunta, me dice, por favor. Yo, profe, una preguntita. Sí. Es media boba, pero no entiendo qué es el sig n, Claro, donde claro. haces. Esto, Perdón, no. Sí, eso, bueno, no, no es sé. la función signo. Fíjate, Ah, signo de x es x sobre módulo de x. Por ejemplo, yo te digo 3. sí, 3 dividido módulo de 3, ¿cuánto vale? 1. 1. Ahora Sí, tengo signo de menos 3. Acá vas a tener menos 3 dividido sí, 3 es menos 1. menos. Así que esta Sí, función siempre te vuelve el signo de lo que le pongas adentro. ok. Y Ah, acá, ok. y acá apareció Porque porque... tenías un negativo.
claro, agarro menos x, divido uno de estos módulos que están abajo, y eso se convierte en un Ujú. signo, y me queda un x al cuadrado en lugar del x al cubo acá. Ah, ok, ahora entiendo por qué aparecía el 1 en la siguiente. Pues Claro. bien, Bueno, gracias. entonces, después mírenlos tranquilo esto, pero esta es la expresión del campo, y lo interesante de esto, o sea, porque esta es la matemática, esta es la matemática. Cuando uno tiene una expresión así, uno, para ver si está bien lo que obtiene, en general puede hacer ciertos límites en los parámetros que permitan ver que lo que obtiene es algo razonable. Entonces vamos a hacer eso un poquito. Entonces, dijimos que cuando yo hago la integral del campo producido por cada diferencial de longitud, en este punto me da esta expresión que está acá. Perdón, esta que está acá. Fíjense que lambda sobre L, lambda por L, ¿a qué es igual? Esto es la densidad lineal por la longitud de toda la barra. Así que lambda por L es igual a la carga Q acumulada en toda la barra. ¿Se entiende eso? Lambda por L es la carga de toda la barra. Bueno, entonces fíjense, ¿qué pasaría si A, o sea, si la barra está muy lejos del punto donde estoy mirando? O sea, si A es mucho más grande que L, ¿no? Si A es mucho más grande que L, yo estoy en una posición, la posición entre la barra y el punto P es mucho más grande que la dimensión de la barra P, que la barra, y entonces estaría en una situación como que está acá. Entonces me pregunto, bueno, en esta situación, ¿cuánto vale el campo acá? Y fíjense lo siguiente, el campo exacto, analítico, es este que está acá, ¿no? Pero en la aproximación que A es mucho más grande que L, acá voy a tener A, le sumo algo que es muy chiquitito y lo multiplico por A. Así que eso, yo podría como despreciar este L, que está acá, porque A es mucho más grande que L. Si yo tengo, supóngase, 10.000 más 1, me da 10.001, pero eso es prácticamente 10.000, ¿no? Entonces, si yo desprecio este L, fíjense que la expresión del campo me queda de esta manera. O sea, el L se va y acá simplemente me queda A cuadrado acá abajo. ¿Eh? Y fíjense que esta expresión de acá es la expresión del campo que genera en el punto P una carga puntual que está ubicada en la posición A, muy lejos de donde estoy mirando. ¿Ven que esto es el campo de una carga puntual? Es K por Q sobre la distancia al cuadrado, ¿no? ¿Me siguen con eso? Sí, sí. Entonces, es sumamente interesante el hecho de que si yo estoy lejos de la distribución de fuentes, lo que veo es como si el campo que me llega a mí es como si fuera producido por una única carga puntual de valor Q, o sea que es la carga total de la barra, pero es como si todo estuviera localizado en un punto, porque estoy muy lejos. Obviamente este es el campo aproximado, ¿no? Porque yo acá aproximé y desprecié L porque A era muy grande. ¿Cómo se hace matemáticamente eso? En una expresión como estas, si yo quiero despreciar una cantidad frente a otra, lo que tengo que hacer es un cociente, porque eso me permite medir una cantidad en unidades de la otra. Entonces lo que hago es sacar factor común A de acá adentro, y entonces me queda un A que me queda acá fuera del paréntesis, que multiplico con el otro A, se transforma en un A cuadrado, y adentro del paréntesis me queda 1 más L sobre A. Y esta manera de verlo, a los físicos, o sea, es buena porque matemáticamente me permite controlar la aproximación que yo estoy haciendo. Porque lo que yo estoy diciendo es, cuando A es mucho más grande que L, este cociente se va a cero, ¿está bien? Y entonces pues lo puedo despreciar frente a este 1, porque L sobre A es mucho menor que 1, en esta aproximación, y tengo, matemáticamente, llego entonces a esta fórmula que les dije antes. ¿Se entiende? Sí, Perfecto. sí se entiende. Bueno, entonces, si me permiten, empecemos con la clase, ¿está bien? Con la clase de hoy. Muy bien. Perfecto. Empecemos. Bueno, entonces, un poquito de lo que vimos, recordemos lo que habíamos visto la vez pasada. Habíamos hablado de el campo que genera una carga puntual,
¿Está bien? Una carga puntual que la considero una carga fuente ubicada en R', en cualquier punto del espacio, por ejemplo en el punto R, donde estoy mirando, genera un campo eléctrico que tiene que ver con la fuerza que sentiría una carga de prueba cuando lo pusiera acá en presencia de la fuente, ¿no? Ese es el concepto físico, pero que tiene esta manera de escribirse, ¿no? Y entonces, el campo este queda definido para cada punto del espacio, y lo que habíamos visto es que era para representarlo en todo punto del espacio. Si empiezo a dibujar flechitas, se me va a armar un borrón, entonces podemos usar líneas de campo. Y las líneas de campo son líneas que en todo punto por donde pasan son tangentes al campo en ese punto. Entonces fíjense que, por ejemplo, la línea que pasa por este punto es una línea de campo que tiene origen en la carga positiva y diverge de ella en esta dirección, y en este punto es claramente tangente al campo en ese punto. Bueno, así sucede con todos los puntos del espacio. Y entonces, las líneas de campo de una carga puntual es un manojo de rayos que parecen emanar de esa carga positiva. Lo vimos también que vale el principio de superposición. Entonces, cuando tengo dos fuentes, en este caso una positiva y una negativa, simplemente el campo total es la superposición de los dos campos, uno generado por la carga positiva, donde todas las distancias están referidas a la posición de la carga positiva, y el otro donde todas las distancias de los puntos donde estoy observando están referidas a la carga negativa. Obviamente, como está esta dependencia con los centros de carga positivo y negativo, en las cercanías de la carga positiva, este término va a tener mucha más importancia que este término, porque esto va a ser chiquitito, estoy dividiendo por algo muy chiquitito, esto va a ser grande, comparado con esto que en las cercanías de la carga roja, este número va a ser más grande y va a causar que este término contribuya menos. Por lo tanto, cerca de las cargas, el campo local, el campo total es muy parecido al campo que generaría cada una de esas cargas por separado. Bueno, entonces, esto lo vimos dibujísticamente, y ahora yo quería hacer una cuenta nada más, para entender un poquito esta distribución de fuentes, que es muy, muy simple, que son dos fuentes, una positiva más Q y una negativa menos Q. En este caso las puse vertical, y lo que quiero hacer es calcular analíticamente el campo en un punto sobre el eje que la separa. No en cualquier punto, porque va a ser complicado matemáticamente. Vamos a dejar la matemática fácil, y vamos a calcular campos sobre el eje que una las dos cargas. Les recuerdo que no estoy viendo el chat, así que me interrumpen, ¿no? Entonces, voy a calcular el campo no en cualquier punto R, sino en los que están en una altura en inversor. O sea, me voy a mover sobre este eje, ¿no? Sobre este eje que está acá, porque es un numerito por inversor, que es el versor vertical. Bueno, es muy simple. Como yo les dije, el campo total tiene que ver con el campo producido por la carga roja y por la carga negativa azul. Así que el primer término va a tener que ver con K veces la Q, que es la carga roja, dividido la distancia entre el punto donde estoy mirando y donde está la carga roja, que es I menos A en este caso, al cuadrado. Ese campo va a estar en inversor. Acuérdense que el campo estaba siempre en la línea, en la dirección que separa los dos, en este caso a la carga y a donde estoy mirando en el espacio, que es inversor. Y la contribución del segundo término va a tener que ver con la carga azul, la carga fuente que estoy considerando ahora, y la distancia desde el punto campo hacia la carga fuente, que en este caso es I más A, o sea, es toda esta altura más A, que es lo que me queda por recorrer para llegar a la carga azul. Entonces, estos son los dos términos que contribuyen al campo total en el punto R. Saco factor común K por Q, y las dos ocurren en inversor, así que también sale el versor afuera, y me queda esta expresión muy simple que es 1 sobre I menos A cuadrado menos, por este menos de la carga, 1 sobre I más A al cuadrado. Esta expresión es equivalente a esta, ¿no? Acá me aparece un I más A cuadrado, acá me aparece un I menos A cuadrado sobre el producto de estos dos cuadrados. Y lo único que hice acá fue abrir esto después repásenlo tranquilo, pero lo único que hice acá fue hacer este binomio. Me queda I cuadrado más el doble producto de A por I más A cuadrado,
menos I cuadrado menos el doble producto de A por I, que con el signo menos se transforma en más, y menos A cuadrado. Y abajo lo mismo. ¿Sí? Me queda esta expresión que está acá, que parece fea, pero en realidad muchas cosas se van. Este I cuadrado se va con este A cuadrado se va con y este 2IA aparece 2 veces, y que me aparece 4 veces la altura del punto campo por la distancia. Bueno, y abajo me queda esta expresión que está acá. Entonces, listo. Esta es la expresión analítica de un del campo generado por estas dos cargas en cualquier punto del eje, ¿sabes? Que tiene una altura dada I. Bueno, vamos un poco a la física. Vamos a tratar de entender este resultado y para eso vamos de vuelta a preguntarnos cómo es el campo que experimentado en un punto muy alejado de estas dos cargas. ¿Se acuerdan como con la barrita, que también dijimos, bueno, qué pasa si estoy mirando en un punto muy lejos de la barrita? ¿Está bien? ¿Ahí qué pasaba? ¿Me recuerdan qué pasaba? El campo era parecido a cuál. El de una carga puntual. Bueno, ¿de valor cuánto? La carga total de la barrita. Ahora, Sí, sí, sí. esta configuración en particular, fíjense que esta configuración en particular, ¿cuánto vale la carga total? Vale, cero. Vale Cero, cero. porque se anulan. Entonces, al mismo grado de aproximación que antes, no voy a tener nada que se parezca a una carga puntual, porque vale cero. Pero lo otro era una aproximación. Quizás hay otros términos que ahora no voy a poder tirar, porque el primer término que sería dominante, que es el de la carga total, ahora es cero. Pero ¿cuáles son las otras correcciones? Entonces vamos a tratar de entender un poquito eso. Entonces, lo que queremos ver, les repito, analíticamente, es qué pasa en puntos donde I es mucho más grande que A. Les recuerdo esto, en física, cuando yo digo que algo es muy grande o muy chico, eso no significa nada a menos que explícitamente diga comparado con qué. O sea, tengo que comparar dos escalas siempre para saber que algo es muy grande o muy chico. Entonces, un punto va a estar muy alejado cuando la distancia de ese punto, cuando el radiovector de ese punto a donde están las cargas, es mucho más grande que las distancias típicas que encuentro para describir mi distribución de carga, ¿no? Si no, no podría ser que está muy alejado. Entonces, la distancia típica para describir la distribución de carga tan simple y tan particular, de acá, ¿cuál les parece que es? ¿Cuál es la escala que caracteriza espacialmente a cómo están distribuidas las cargas rojas y azul? El parámetro A, que tiene 2A es la separación de cargas. O sea, esta es la escala típica asociada a la distribución de fuentes. Entonces, cuando yo hablo de puntos alejados de las caras, tengo que pensar en puntos donde la posición de esos puntos, o sea, en este caso, la altura sobre el eje este vertical, es mucho más grande que la distancia típica entre las fuentes, que es A. Profe, tengo Sí. una duda. Sí. No me terminé de quedar en claro qué sería el I en el gráfico. O sea, es el punto ese amarillo, pero no entiendo a qué refiere. El I es la coordenada, en inversor. Y como los puntos sobre el eje, los puntos que estoy analizando son sobre el eje, establecer el I me dice, bueno, estoy mirando este punto, si el I es 2 veces más grande voy a estar mirando este, si es menos 3 veces voy a estar mirando un punto por acá. Es la coordenada vertical del punto donde estoy mirando. ¿No? Ok. El vector posición Está bien. es I veces en inversor. Perfecto, gracias, profe. Entonces, acuérdense, para poder comparar escalas, yo siempre necesito un cociente. Y entonces lo que hice fue simplemente sacar factor común I, acá, para encontrar una expresión donde me aparezca la comparación de escalas. A, que es el tamaño de las fuentes, con I, la distancia al punto donde estoy mirando. Entonces acá lo escribí un poquito mejor. Y además, acá me quedó un I cuarta, pero se me iba con un I de acá arriba, y me queda esta expresión que está acá. ¿Está bien? Entonces, en la aproximación de puntos alejados, para todos los puntos donde yo pueda efectivamente hacer la aproximación de que esto es despreciable, porque A es mucho más chico que I, entonces este cociente encima del cuadrado va a ser mucho más chico que 1, para esos puntos, yo puedo despreciar esto que está acá,
y simplemente me queda 4A sobre el cubo. ¿Está bien? Bueno, multiplicado por K por Q, que acá me lo olvidé, acá debería haber un K por Q, ¿no? Entonces, el campo, muy lejos de donde están las fuentes, toma esta expresión mucho más simple que está acá. ¿Está bien? ¿Se entiende? Ahora, esta expresión no vale para cualquier punto sobre el eje, vale para puntos donde valga el rango de aproximación que estoy utilizando. ¿Está bien? O sea, lejos de las cargas. Entonces, lejos de las cargas, cuando I es mucho mayor que A, el campo sobre esos puntos se escribe de esta manera muy simplificada. O sea, toda esta expresión, que venía simplemente de sumar las dos, toda esta expresión se reduce a esto que está acá. Ahora, es interesante porque en esta expresión hay cosas que dependen de la distribución de fuentes y cosas que dependen del punto donde estoy mirando. ¿Eh? Entonces, fíjense, por ejemplo, yo acá lo escribí de esta manera. Q por 2A sobre I cubo. Reacomodo un poquito las cosas para hacer más claro eso. 2Q es la carga que tiene cada una de las fuentes. Y 2A es la distancia entre las fuentes. Es la distancia que va, por ejemplo, desde la fuente negativa a la positiva. En la dirección I versor. Entonces, a todo esto que está acá, que son parámetros que dependen de la configuración de las fuentes, o sea, de mi distribución particular de fuentes, en este caso de estas dos cargas, fíjense que esto es un vectorcito que tiene dirección, la dirección que separa, la dirección que une las dos cargas, la carga negativa con la positiva, es I versor, que justamente es eso, y tiene módulo Q veces la distancia que la separa. A este vector lo voy a llamar vector P. Vector P, vector dipolar. Este P se conoce como vector dipolar. ¿Vale? Y es un vector que va desde el centro de cargas negativo hasta el centro de carga positivo, y que vale, como ya les dije, dos veces, que vale la distancia entre las cargas, 2A, multiplicado por la carga que está en juego en esta distribución, que es Q. Este vector P es un vector que fíjense, yo tengo derecho a decir que me describe la distribución, porque es en la fórmula del campo eléctrico que genera esta distribución de cargas, es lo que aparece. O sea, la carga y la distancia aparecen combinadas en esta combinación particular que da lugar al vector P. En ese sentido, el vector P describe la distribución a todos los efectos de calcular el campo en cualquier lugar lejos de la fuente, que es la aproximación que estoy analizando. Entonces, conocer al vector P me alcanza para describir cómo es el campo, en este caso sobre el eje, muy lejos de las fuentes. Entonces, P está asociado a la distribución espacial de este conjunto de carga positiva y negativa, y me alcanza con conocer cuánto vale P para saber cuánto vale el campo eléctrico que produce lejos en la dirección del eje. ¿Sí? Obviamente, en esta figura estoy dibujando muy grande la separación esta, entonces obviamente todos los puntos que están acá no cumplen con esta aproximación, ¿no? No cumplen con esta aproximación. Porque este punto que está acá no es verdad que tenga un I que sea mucho más grande que 2A, ni que A. Entonces, es simplemente por una cuestión de dibujo. Pero sí para puntos que no me entraron en la diapositiva. O sea, agarran la línea esta, miren en el techo, bueno, un punto que está en el techo, en esa línea, la aproximación esta que está acá va a ser buena para calcular cuánto vale el campo ahí arriba. Entonces, lejos de las cargas, el campo queda muy simple, la expresión analítica del campo, y se puede aproximar como esto que está acá, donde toda la información de la distribución de fuentes está metida en este vectorcito P que caracteriza a esa distribución de fuentes y se denomina vector dipolar eléctrico de esta distribución, que es muy simple. ¿Está? ¿Están conmigo todavía? Perdón, Ariel, no sé si soy yo, pero siento que está yendo muy rápido, al menos para mí. Bueno, ¿en qué parte te perdí? La verdad es que desde que empezaste a explicar lo de P, me perdí. No Bueno, sé qué onda, cómo estará el resto, porque si vamos no a hacer soy una yo cosa. y la veo de nuevo O después, no hay sea, problema. mira, yo voy Sí, pasando. sí, yo no terminé de entender que era P tampoco, soy tranquilo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente.
La parte analítica, la parte matemática, ¿se entendió? Sí. ¿No? ¿Cómo llegaste acá? ¿Se entendió eso? Sí, eso es de la diapositiva anterior, Bueno, como que nos entonces, quedó, sí. lo que yo les digo es, en esta expresión, hay ¿cómo interviene las propiedades de las fuentes en la expresión del campo? O sea, ¿qué parámetros asociados a cuánto van las cargas de las fuentes y cómo están distribuidas intervienen en la expresión del campo que tuvimos? Bueno, lo que yo les digo es que si ustedes se fijan acá, acá aparece A, que tiene que ver con la separación de fuentes, aparece I versor, que es la dirección que une la fuente negativa con la positiva, y aparece la carga de cada una de ellas. Bueno, todo esto que está acá, matemáticamente yo digo, bueno, voy a definir un vector P que sea igual a esto. Entonces, esta es una identidad matemática. Estamos de acuerdo que de acá a acá hay una igualdad y de acá a acá hay una igualdad. ¿Todos entienden esos pasos matemáticos? Lo único que hice fue definir este vector P como Q2A en I versor. ¿Matemáticamente se entiende lo que hice? Sí, sí. Bueno, ahora, físicamente, ¿qué hice? Lo que yo les digo es, en esta expresión que está acá, K es una constante. Y tiene que ver con el punto donde estoy mirando. Toda la información de las fuentes, ¿dónde aparece? En el vector P. P contiene toda la información de las fuentes y únicamente la información de las fuentes de este problema. Y no cualquier información, la información relevante, porque es la que me permite calcular el campo eléctrico que se genera lejos de esta distribución. Entonces, P es un vector que describe todo lo que necesito saber para saber cuánto vale el campo eléctrico lejos del par de fuentes. Bueno, todo lo que necesito saber es P. Entonces, P tiene un significado físico concreto y me provee una descripción que a este nivel de aproximación me permite decir cuánto vale el campo generado por esta distribución en puntos muy alejados, sin saber nada más. O sea, es una característica de la distribución de cargas que se forma de esta manera. Yo tengo que saber, se forma de esta manera, es la carga por la distancia entre las cargas en la dirección que las separa, ¿no? Esa es la manera que yo formé el vector P. Es un vector que va desde la carga negativa a la positiva, tiene esta dirección, y que vale Q veces la distancia que separa las cargas. A ese vector, que condensa toda la información sobre la distribución de cargas necesaria para calcular el campo, porque lo están viendo acá. Si yo conozco P, después de decirme, tengo P, dame cualquier I, yo te digo cuánto genera esta distribución de cargas, cuál es el campo generado en el vector, en la posición del espacio que vos estés mirando, sobre el eje. Simplemente me tenés que agregar, si yo conozco P, conozco todo lo que necesito conocer de la distribución para saber cuánto vale el campo lejos de las cargas fuera. A ese vector P se lo denomina vector dipolar eléctrico a la distribución. ¿Sigo siendo muy rápido? Para mí estuvo mejor ahí. ¿Estuvo Ahí mejor? estuvo No, bien. no es que estuvo mejor, no es que estuvo mejor. Es que quizás, o sea, si me pueden seguir todo el tiempo, mejor, y párenme a preguntas, pero sirve mucho volver sobre esto, ir como pasando pinceladas, ir entendiendo así, de a poco. O sea, necesita una repasada esto, porque la parte matemática es muy fácil, es muy fácil, pero las consideraciones físicas, que es donde yo quisiera hacer hincapié, necesitan decir, bueno, fíjese, qué interesante, toda la información de la distribución de carga está metida acá, entonces, si yo conozco P, es un vector importante, así como antes Q era. Bueno, ahora vamos a ver eso. Permítame seguir entonces. Ariel, una pregunta. Sí. Esto que estamos viendo sería solo para dos cargas que No, tienen. no. Ahora, ¿Puedo aplicarlo para más cargas? Empezamos, claro. Empezamos con este ejemplo Ok. simple. Ahora lo vamos a Sí, considerar. sí, sí. Entonces, Pero tienen que tener la misma carga, o sea, a nivel la carga neta estamos viendo que neta. es cero. Claro, la carga neta tiene que ser cero siempre, más Sí. allá de que sean 2 puntos o sean 4, Sí. y que sean equidistantes, o sea, para que sea la carga neta cero. Es válida Para esta. ver esta dependencia que estamos viendo, sí. Exacto. Esta Bien, dependencia que perfecto. estamos viendo, sí. Entonces, este es un ejemplo de lo que estamos viendo. Estaba calculando
por ejemplo, si yo tengo esta distribución de carga, ¿no? Y estoy calculando, me interesa cuánto ve el campo donde está la estrellita esta verde. ¿Es válida la aproximación esta que está acá? ¿Es válida esta expresión? No, no es válida, porque no se está cumpliendo el límite que yo me planteé. O sea que la distancia al punto donde estoy mirando es mucho más grande que la separación entre cargas. Entonces, en este caso, esta aproximación no es válida. ¿Está bien? Me va a dar un número esto, pero no va a tener mucho que ver con el campo real que está sintiendo, que está ocurriendo total en este punto del espacio. Ahora, en esta otra situación, fíjense que acá la separación entre cargas es infinitesimal, una está pegada a la otra. De hecho, esta distancia se vuelve infinitesimal, así que aparecen como rulitos acá, como estas cosas que están acá. Y si yo hice como un zoom out, ¿no? Y si yo estoy mirando acá, ahora sí, en esta aproximación, vista desde lejos, la misma distribución de carga, pero vista desde lejos, que es este zoom out, ahora sí es apropiado y es válido utilizar esta aproximación. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo calculo el campo acá con esta aproximación, o lo calculo de la manera completa, analítica correcta, la diferencia va a ser despreciable entre esas dos estimaciones. ¿Está? Entonces, cuando yo estoy en una situación como esta, donde todos los puntos de interés, donde a mí me interesa calcular el campo, están a una distancia mucho más lejos que la separación entre caras, porque la separación entre caras es infinitesimal, o sea que para cada punto siempre voy a tener que la distancia al par de cargas es mucho más grande que las que separan a estas cargas entre sí. Entonces la aproximación esta, que se llama dipolar, es buena para todo un punto del espacio, y en este caso puedo considerar que lo que tengo es lo que se conoce como un dipolo ideal. O sea, un dipolo ideal son simplemente dos carguitas que están infinitesimalmente separadas unas de otras, de tal manera que el campo total es directamente, coincide con la aproximación que habíamos empezado a hacer en la transparencia anterior. ¿Ven? Este sería un dipolo ideal, porque todo punto del espacio, para todo punto del espacio, es buena la aproximación de que I es mucho más grande que la separación entre cargas. Ahora, para que esto suceda, fíjense, acá adentro, P, la distancia, la separación entre cargas, A, o 2A en realidad, está metido en P, ¿no? Entonces, si yo digo que la separación de cargas es infinitesimal, estoy diciendo que A es muy, muy, muy chiquitito. ¿Bien? Ahora, si A es muy, muy chiquitito, P es un vector de módulo muy, muy chiquito. Entonces, todo esto también sería muy chiquitito, porque tendría módulo muy chiquitito y daría un campo despreciable. Entonces, la manera que yo puedo tener un campo generado por esta distribución y cuando está muy cerquita, es que las cargas, la carga de la roja y la positiva y la negativa, en módulo, sea muy grande para que el producto por más que A sea muy chiquitito, esto se mantenga finito, tenga un valor que no tienda a cero, porque si no, todo tiende a cero, y si no tengo, para esas situaciones, realmente no voy a tener un campo apreciable en ningún lugar del espacio. Ahora, cuando la separación es chiquitita, pero las cargas involucradas son muy grandes, de tal manera que, aun cuando A tiende a cero, la carga es muy grande, y el producto que me aparece acá, A por Q, de algo muy chiquito por algo muy grande, queda razonable, queda de orden 1, entonces ahí sí esto va a tener una contribución distinta de cero y voy a poder tener un campo efectivamente en todo el espacio como el que estoy mirando. Entonces, el dipolo ideal es una situación donde puedo pensar que tengo dos cargas muy chiquititas, pero que las cargas involucradas son lo suficientemente grandes como para que el producto A por Q siga siendo apreciable. ¿Está bien? Entonces, esto es lo que supuestamente ocurre cuando tengo un dipolo ideal. ¿Qué pasa si no tengo esto? Si no se da que Q sea muy, muy grande. Bueno, simplemente que los campos generados van a tener esta forma, pero P va a ser muy, muy chiquitito, así que el campo en realidad va a ser, si yo dibujara la intensidad, es como que va a ser cero, muy rápidamente va a caer a cero. Y entonces no va a tener ningún efecto tener esta configuración en algún punto, porque rápidamente el campo generado se va a cero. Entonces, ¿por qué es útil esto? ¿Por qué es útil? Fíjense lo siguiente, a ver si puedo... Bueno, imagínense, esto lo hice con
con la animación de cargas, de campos y cargas que ya les presenté la vez pasada. Y les pido, no tengo tiempo acá porque estoy un poco de tiempo corto hoy, pero les pido que después traten de repetir esto que estamos haciendo ahora nosotros. Entonces, imagínense que en este simulador ponen una distribución de cargas, 2 cargas negativas y 2 cargas positivas. El campo va a ser, las líneas de campo van a tener que ver con esta distribución, ¿no? Entonces, les pregunto, los puntos que estoy analizando acá, ¿son puntos cercanos o lejanos en cuanto a la distribución de fuentes? Cercano. Yo creo que cercano. Son puntos cercanos. Porque acá, bueno, acá, si yo tuviera que poner una escala espacial que me describe esta distribución, sería como esta dimensión, ¿no? Esta longitud, ¿no? Y todos los puntos, si yo tengo el origen acá, todos los puntos que están viendo en pantalla acá, son comparables con esta longitud. Así que no estoy en la misma aproximación que estaba antes. Entonces, lo que les propongo ahora es hacer un zoom out. Entonces, voy a hacer ahora un zoom out. ¿Está bien? Entonces, ahora, ¿se entiende esto que está acá? Es lo mismo, pero puse más o menos la misma distribución de cargas, pero en la escala apropiada para ver los puntos que están entrando en el campo que estoy analizando, me queda muy cerquita las fuentes y se ven prácticamente como si tuviera dos fuentes puntuales. Acá tengo 4, tengo las mismas que estaban acá a la izquierda, pero en la escala que estoy analizando acá, tienen esta pinta, ¿se entiende? Sí. Ahora, fíjense qué interesante el campo cómo quedó. Fíjense que el campo, que es el campo que genera estas 4 cargas, pero visto desde lejos, para los puntos que están muy lejos, es como si fuera el campo de un dipolo que tiene una carga negativa aquí y una carga positiva aquí. ¿Sí? Fíjense que son estos rulitos y hay una dirección acá. La dirección es la dirección del dipolo, que es la que une el punto negativo con el positivo. Era como esta que está acá, pero como el dipolo está torcido, está alineado siempre con la dirección que separa a los centros de carga. Fíjense que es la dirección que separa al centro de cargas negativos del positivo. Todas las cargas negativas tienen un centro de carga por acá, todas las negativas las positivas por acá, y este es el vector que separa a los centros de carga negativo del positivo, que en este caso no se llega a ver, pero sí se ve que aparece una dirección equivalente a esta dirección que estaba acá cuando analizamos el ejemplito más simple de la vez pasada. Entonces, por eso es útil la aproximación dipolar, porque muchas veces, para una distribución de fuentes que tiene carga nula, cuando yo la miro, cuando a mí me interesa el efecto de esa distribución de fuentes lejos de las cargas, es válida la aproximación dipolar. Es válida la aproximación dipolar, y a todos los efectos prácticos, el campo generado acá, yo no tengo que preocuparme de cómo es la distribución específica de las cargas a esta escala microscópica, porque ya sé que los efectos a escalas grandes van a tener que ver más con cómo está distribuido el centro de carga negativo con respecto al centro de carga positivo. Y si se arma una dirección digamos, asociada a este vector dipolar eléctrico P de la configuración. Entonces, lo que les propongo después, por favor, es que se armen una distribución de cargas cualquiera, que tenga carga neta 0, cualquiera, y que hagan este ejercicio, vean el campo cerca, y después hagan como una especie de zoom out, junten, en la medida que puedan, respetando la geometría inicial, las cargas de manera tal de que empezar de meter en el campo visual puntos más alejados, y fíjense si no es verdad que la aproximación dipolar de cualquier distribución de carga con Q igual a 0 lejos se parece mucho a la del dipolo ideal. Una pregunta. Entonces, esto siempre sucede que cuando uno hace un zoom out muy, muy grande, queda como una distribución de 2 cargas. Pero el dipolo eléctrico nos serviría para verlo desde más cerca. No sé si estoy entendiendo bien o me mareé. No. Está muy bien lo que decís. Está muy bien lo que decís. La idea sería la siguiente. Siempre que yo tengo una distribución de fuentes donde la carga neta es 0, Sí. Cuando yo miro lejos, posiblemente me aparezca, lo puedo entender como una distribución producida por un dipolo. ¿Está bien?
Ok. Me da muchas ganas de hacer una simulación, a ver si... Un segundito. A ver. Ahí, un segundito. Bueno, ¿se ve la pantalla? Sí, Sí, sí. sí, Bueno, entonces, lo que les estoy diciendo es lo siguiente. Si yo tengo una distribución como la que había mostrado antes, vamos a ponerla de cualquier manera, ¿está bien? O sea, este campo, para los puntos estos que están acá, para cualquier punto del espacio, voy a tener un campo total, ¿no? Compatible con las líneas de campo que estoy mirando. Fíjense que a medida que me alejo, los campos se hacen menos intensos. Acá lo ven con las líneas que se van haciendo cada vez más transparentes, y acá lo ven con que el vectorcito tiene un módulo cada vez menor. ¿Está bien? Entonces, esta es una distribución cualquiera. Yo podría ponerle más cargas. ¿Está bien? Así. Ahora, la voy a hacer más rara. ¿Está bien? Así. ¿Está bien? Esto no es un dipolo. Para estos puntos, la aproximación dipolar es muy mala. Es un campo particular que lo tengo que calcular con las particularidades de la distribución esta. Ahora, lo que voy a hacer es achicar todas las cargas, tratando de más o menos, qué sé yo, las pongo cerquita para que puedan entrar puntos más alejados. ¿Está bien? Más o menos. ¿Está bien? Entonces, fíjense que se va armando el dipolo, ¿está bien? El campo dipolar. El campo lejos es muy parecido al campo que tendría solamente si tuviera una especie de dipolito donde estaba antes. Donde tengo unas cargas en el centro de carga negativo, en el centro de carga positivo, y el campo este es muy parecido al anterior. En ese sentido es una buena aproximación del campo real para puntos lejanos. ¿Se entiende? Sí, una pregunta. ¿Se escucha? Sí, sí. Ah, vos dijiste que tenían que estar como, bueno, en un eje Y, que como que conectaba las dos cargas. No, no, En no. este caso, Sí, cualquiera puede llegar a ser un eje Y. no. Claro, en este caso el eje Y estaría acá. Acá, ¿no? O sea, alineado con las dos cargas. Ese sería Claro, está el bien. eje Y. O sea, no calculamos cosas, si bien el resultado es correcto, o sea, funciona como un dipolo en todo punto del espacio, analíticamente era más complicado calcular cuánto va el campo fuera del eje Y, por eso no lo hicimos. La cuenta Claro. analítica la hicimos sobre el eje Y. Ahora, una consideración que es la siguiente. Siempre que yo tengo cargas positivas y negativas, lejos voy a ver un campo dipolar. La respuesta es no. Fíjense que si yo tengo eh, carga neta distinta de cero, por ejemplo, tengo tres veces más cargas positivas que la negativa, fíjense cómo queda el campo. Lejos de esta distribución de fuentes, ¿cómo es el campo asociado a qué? ¿A un dipolo? no, un campo positivo, un A campo un eléctrico. campo eléctrico. Es como si yo tuviera en este Dos punto más. dos cargas. Entonces, cuando uno tiene una distribución de fuentes, lejos, la manera que voy a verlo, si la carga neta es distinta de cero, lo voy a ver como una única carga ubicada en el centro, digamos, de valor la carga neta. ¿Está bien? Ahora, esa va a ser el valor dominante del campo en la aproximación de puntos lejanos. Ahora, para distribuciones, como yo les dije antes, para distribuciones donde tengo tanta carga positiva como negativa, ese término es cero, y lo que empieza a valer es el término dipolar, que es el que acabamos de ver acá. ¿Se entiende? Sí. Bueno. Perfecto. Entonces, vamos a seguir un poquito más. Bueno, ¿por qué es útil
¿Por qué es útil esto? Bueno, ya les digo por qué es útil. Porque es una aproximación, entonces, que me permite calcular muy fácilmente cuánto vale el campo eléctrico lejos de donde están las fuentes. ¿Está bien? Entonces, cuando yo tengo distribuciones de carga y estoy analizando, y la carga neta es 0, lejos se me va a crear una especie de campo dipolar. O sea, si yo considero que es un dipolo, no voy a estar tan errado. Es una buena aproximación. Entonces, como ya les dije antes, ¿cómo sería el campo eléctrico producido por esta distribución de cargas? Bueno, muy lejos, yo lo que voy a... esta distribución de cargas tiene carga neta igual a 0. Hay un mosquito que me está tocando, ¿no? Carga neta igual a 0. Pero los centros de carga negativo y positivo no están en el mismo punto, están separados entre sí. Hay una distancia 2A, hay una distancia entre el centro de carga positivo y negativo. A esto lo puedo pensar como que muy lejos, como que esta distancia en realidad es despreciable, entonces como que tengo en realidad una carga 2Q positiva acá y una carga menos 2Q negativa acá. Y eso, por ejemplo, lo puedo aplicar para describir lo que pasa con una molécula de agua, que es una molécula que se llama polar. ¿Por qué se llama una molécula polar? Porque si yo analizo la distribución de carga de esta molécula, la carga neta es 0. ¿Está bien? La carga neta es 0. El oxígeno aporta como 2 cargas negativas y después cada hidrógeno una carga positiva, así que una molécula tiene carga neta 0. Pero los centros de carga positivo y negativo de esta molécula no están en el mismo punto, están separados. Entonces, esto que está acá, yo lo puedo pensar como esta situación, y en definitiva como esto. Entonces, le puedo asociar a una molécula de agua un vectorcito dipolar P, que va a tener que ver con la distancia, bueno, con la carga involucrada, y con la distancia 2A. ¿Está bien? Que en este caso sería la distancia que separaría el centro de carga negativo del centro de carga positivo, que está por acá, ¿no? Que estaría por acá. ¿Se entiende? Entonces, esta es una molécula que se llama polar porque posee un momento dipolar permanente. Por cómo es la geometría en el espacio de la ubicación de los hidrógenos comparados con el oxígeno, siempre va a ocurrir que a los efectos de los fenómenos electrostáticos, siempre va a ocurrir que el centro de carga positivo esté separado del centro de carga negativo, y entonces, si a mí me interesa cuál es el campo que genera esta molécula, bueno, el efecto va a tener que ver con la, el dipolo asociado a esta distribución particular de cargas. En el sentido que el campo va a tener lejos de la molécula, bueno, va a ser el que aprendimos a calcular antes. Y donde P es el dipolo asociado a la molécula esta que estamos analizando. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí, sí, se Bueno. entendió. Entonces, lo primero que vamos a ver ahora es no cuál es el campo generado por esta molécula, sino al revés, cómo otros campos afectan a esta molécula, ¿no? Entonces, nos vamos a preguntar, esta molécula que en nuestra visión del día, para nosotros es un dipolo, a todos los efectos de los efectos eléctricos, el efecto más importante tiene que ver con esta distribución dipolar, esta característica dipolar de esta molécula. Nos vamos a preguntar, imagínense que yo tengo a esta molécula ubicada en un campo eléctrico externo. Lo produce otras cargas que están muy lejos, y el campo que genera, el campo en este caso es constante y tiene esta pinta, ¿no? Es una constante en la dirección X. Entonces, me voy a preguntar, bueno, ¿qué fuerza experimenta una molécula dipolar en presencia de un campo externo? Y para analizarlo, lo que voy a hacer es considerar que en realidad tengo como un dipolo. Voy a reemplazar todo esto por un dipolito, donde acá tengo la carga negativa y acá tengo la carga positiva, asociada al centro de carga positivo y negativo de esta molécula, ¿no? Entonces, voy a preguntar, entonces, ¿cuál es la fuerza que experimenta un dipolo en presencia de un campo externo? Que no es un campo externo cualquiera, es un campo externo constante. ¿Está bien? Entonces vamos a analizar eso. Un dipolo inmerso en un campo externo constante. Entonces, lo primero que tenemos para decir es lo siguiente. Bueno, ¿cuál es la fuerza
¿cuál es la fuerza que actúa sobre este dipolo? Bueno, en realidad un dipolo no es nada... O sea, cuando yo digo dipolo, ustedes imagínense una carga positiva, una negativa, separadas por una distancia, unidas como por una barrita, ¿no? Porque esta distancia D es característica del dipolo, la consideramos fija. Es como si tuvieran un cuerpo rígido, donde tengo una carga positiva, una negativa, unidas por una varilla que simplemente actúa como un constraint, o sea, es una varilla de masa despreciable, no existe en realidad, ¿no? Pero consideramos como que, para describir que esta distancia no cambia. Entonces, ¿cuál es la fuerza que actúa sobre el dipolo? Bueno, sobre la carga positiva, si yo sé que el campo es constante y vale E0 por X versor, bueno, va a haber una fuerza que va a ser Q veces el campo en este punto, ¿no? Porque esa es la definición del campo eléctrico, era la fuerza por unidad de carga que sentiría una carga de prueba, que en este caso es la positiva. Acuérdense que no estoy viendo el chat, así que cualquier cosa me interrumpe. ¿Cuál es la fuerza que siente la carga negativa? ¿Estamos de acuerdo que es esta que está acá? Y que si el campo eléctrico va de izquierda a derecha, la fuerza que siente va de derecha a izquierda por el signo menos de la carga negativa esta que está acá. Entonces la carga positiva siente una fuerza que va para acá, la carga negativa siente una fuerza que va para acá. Y como el campo es constante, la intensidad, los módulos son iguales, solo que una va para un lado, otra va para el otro. Entonces, el centro de masa, digamos, del dipolo, la molécula en sí misma, la molécula está dipolar en sí misma, ¿siente una fuerza neta? No, porque siente una fuerza que va hacia la derecha y una fuerza que va hacia la izquierda con la misma intensidad. Y por lo tanto, la fuerza total es cero. Y por lo tanto, el centro de masa, digamos, lo que ustedes vieron en mecánica, el centro de masa de este cuerpo rígido, si quieren, no hay ninguna fuerza neta actuando, así que no se va a acelerar. ¿Está bien? Entonces, como la fuerza neta sobre el dipolo es nula, el dipolo como objeto total no se acelera, ¿está bien? Porque se ve tironeado, con una fuerza para acá, otra fuerza para acá, de igual intensidad, el centro de masa se queda quieto. Si estaba quieto, se queda quieto, o sea, no se acelera. Ahora, las fuerzas en realidad están aplicadas en distintos puntos del dipolo. Esta fuerza está aplicada en la parte positiva y esta fuerza está aplicada en la carga negativa. Así que, ¿alguien me puede explicar qué va a pasar con el dipolo? Con la barrita esta, de que tiene una carga en un extremo y otra carga en la otra. Va a rotar. Claro, va a rotar, ¿no? Va a aparecer un torque, acuérdense de mecánica, y lo que va a hacer el efecto de tener un dipolo en un campo es que el dipolo empiece a rotar y trate de alinearse con el campo. Fíjense que el vector P no está alineado con el campo, pero la rotación inducida por estas fuerzas que aparecen lo va a tratar de alinear con el campo eléctrico externo. ¿Está bien? Entonces, lo que sigue se los muestro y les pido que lo repasen ustedes, pues no quiero entrar en detalles, esto tiene que ver más con mecánica, digamos, pero ¿cómo cuantificaban el movimiento de rotación? Bueno, lo que se daban cuenta era que había fuerzas que hacían un torque, o sea, estaban aplicadas en distintos lugares, y entonces hacían un torque. El torque, acuérdense que era, con respecto al centro de masa, tenía que ver con en qué punto estaba aplicada esta fuerza, y está aplicada en el punto R+, que es la distancia desde el centro de masa hasta la cara positiva. Así que el torque de la fuerza positiva es R+, producto vectorial, la fuerza positiva, que es simplemente R+, producto vectorial Q por E. Y eso simplemente, fíjense que esto, hago un poco de magia acá, matemática, saco el Q para afuera, y multiplico arriba y abajo por 2. ¿Alguien me puede decir por qué hago esto? Bueno, esperen. No, esperen, no pasa nada. Pero se entiende que es una identidad esto, ¿no? Lo único que hice fue sacar el Q acá afuera y multiplicar y dividir por 2. Y esto es el torque, este que está aquí. ¿Cuál es el torque de la fuerza que actúa sobre la carga negativa? Bueno, perdón. Antes de eso, les explico por qué hice eso. Porque acá fíjense que tengo 2 veces R+, pero 2 veces R+, fíjense que es la distancia D. Es la separación que va entre la carga negativa y la positiva. Así que acá tengo la distancia que separa las cargas
por Q, que es la carga que aparece en uno y otro. Así que esto no es más ni menos que el vector P. Nuevamente apareció el vector P, el dipolo, el vector dipolar de mi distribución. Así que el torque tiene que ver con el producto vectorial de P, producto vector, el campo eléctrico. Si yo hiciese exactamente lo mismo con la fuerza que está acá abajo, exactamente lo mismo, acá pondría R menos por F menos, hago lo mismo, obtendría esta otra expresión. Les pido que después lo hagan despacito y cualquier cosa me pregunten. El torque total es la suma de los dos. Así que el torque total, fíjense que es P vector E. Ustedes se acuerdan de producto vectorial, ¿no? El producto vectorial de dos vectores tiene que ver con... ¿tiene que ver con qué? Con el ángulo que forman los vectores. Exacto, con el ángulo que forman los vectores. El producto vectorial tiene que ver con el módulo del primero por el módulo del segundo por el seno del ángulo entre los dos vectores. ¿Está bien? Entonces, cada vez, y fíjense que si el ángulo fuese 0, estaría hablando de dos vectores colineales, ¿no? Si yo tengo un vector alineado al otro, el ángulo entre ellos es 0, y el producto vectorial de dos vectores colineales es 0. Entonces, toda vez que P y E no sean colineales, phi va a ser distinto de 0, y va a haber un torque que trate de torcer justamente, torquere, que trate de torcer la alineación del dipolo para alinearlo con el campo eléctrico. Tanto si el campo eléctrico está así, si estoy de esta manera, el dipolo va a tratar de alinearse, y si estaba originalmente apuntando para abajo, va a tratar de subir para alinearse con el campo eléctrico. Entonces, el torque producido por el campo eléctrico externo siempre tiende a alinear el dipolo con el campo eléctrico. ¿Está bien? Perdón, una pregunta. Sí. No me termina de cerrar por qué el campo eléctrico apunta en esa dirección. No, el campo eléctrico es un campo eléctrico externo. Yo lo estoy poniendo para este problema y digo, bueno, alguien generó un campo eléctrico, uniforme, y es este que está acá. Y en ese campo pongo un dipolo y me pregunto, ¿cuál es la fuerza, cuál es el efecto del campo eléctrico sobre el dipolo? Y el efecto es que no aparece una fuerza neta, pero sí una fuerza que trata de orientar al dipolo para alinearlo con el campo eléctrico. ¿Está bien? Ah, sí, está bien. Bueno. Entonces, ahora imagínense, eso era un campo externo. Ahora empecemos un campo externo, perdón, pero que no sea uniforme. Por ejemplo, un campo externo producido por una carga positiva en el origen. Y acá tengo un dipolo. Y me pregunto, ¿cuál es la fuerza, cuál es el resultado de que este dipolo esté en presencia de esta fuente? Entonces, lo primero que quería charlar con ustedes es lo siguiente. Hablemos de la fuerza neta total. Fíjense que las dos cargas, una negativa y otra positiva, están en el campo producido por la carga fuente que está en el origen. La fuerza que experimenta la carga negativa, ¿estamos de acuerdo que es atractiva hacia el origen? Y, Sí. y la que experimenta la positiva es repulsiva en la dirección esta, ¿no? Ahora, como no están exactamente en el mismo lugar, las intensidades no van a ser iguales ahora, ¿no? De hecho, esta intensidad va a ser más grande que esta que está acá, porque esta carga está más cerca de la carga fuente que esta que está aquí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ahora, la fuerza neta va a ser distinta de cero, y el dipolo, como un todo, ¿qué les parece que va a ser? ¿Hacia dónde se va a mover? El dipolo en este caso no se movería hacia la carga Q'. Claro, exacto. Tratando de formar como un dipolo, porque No si sé, mientras no sé, carga, sí, no sé, pero lo lo pensé que va a muy pasar, pero típica. en principio lo que va a hacer es se va a acercar. ¿Por qué? Porque la fuerza negativa sobre la carga negativa tiene mayor intensidad que esta, y va a haber una fuerza neta entonces que va a hacer que el centro de masa del dipolo se acerque al origen. ¿Estamos de acuerdo?
Al mismo tiempo, Una preguntita, lo único, pero a medida que una cosita, a medida que se va acercando, en este caso, ¿no va a haber como una distancia máxima de acercamiento? Porque en algún momento la carga positiva del dipolo va a empezar a repeler con más fuerza sí, el pero campo siempre, externo. fíjate, a medida que se acerca, no solo el centro de masa se acerca, sino qué pasa con la orientación del dipolo. Bueno, fíjense que acá no voy a hacer la cuenta, pero si ustedes ven esta cosa que está acá, pueden darse cuenta que también hay un torque que va a tratar de alinear al dipolo de vuelta con el campo externo, ¿no? Porque esto tiene una resultante para este lado, esta tiene una resultante medio para este lado, y como no solo se va a acelerar hacia la carga positiva del origen, sino que también se va a tratar de alinear con el campo, ¿está bien? Con las líneas de campo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Siempre se va a tratar de alinear con el campo, porque acá aparece un torque que lo trate de alinear con la línea de campo, pero a su vez en este caso particular se va a mover hacia el origen. Entonces siempre la carga negativa va a estar más cerca que la positiva. ¿Está bien? Y entonces el movimiento siempre va a ser atractivo. Este tipo de interacciones las pueden tener cuando tienen, por ejemplo, un ion y tienen moléculas de agua. Están en presencia de este tipo de cosas. Es un ejemplo de interacción entre carga y dipolo. ¿Está bien? El dipolito sería la molécula de agua en presencia del campo generado por ejemplo, en este caso, un cloro o un sodio. Entonces, no solo hay una aceleración hacia el origen, sino también hay un torque, de la misma manera que antes, que va a tratar de alinear el dipolo con la línea de campo. Esto les pido, esto lo vamos a ver la clase que viene al principio, ustedes me van a contar, ahora, ¿cómo es la interacción dipolo-dipolo? O sea, imagínense que ustedes tienen un dipolo, que este dipolo central es la fuente. Y lo que yo les quiero preguntar es, ¿cómo es el movimiento, aunque sea inicial, de un dipolo que está ubicado acá arriba, de un dipolo que está ubicado vertical, que está ubicado a la derecha, de este dipolo que está ubicado con esta orientación a la izquierda, y de este otro dipolo? ¿Cómo son los movimientos? Les pido que ustedes lo piensen, y vamos a empezar la clase que viene con eso. ¿Está bien? En presencia del campo que genera el dipolo del centro. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Sí, sí. Bueno, Sí. háganlo, Sí, sí. por favor. Eh, Estas interacciones dipolo-dipolo son las que aparecen, las que dan sustento a lo que se conoce como puentes de hidrógeno, ¿no? Son las interacciones que aparecen entre dipolos, que ustedes seguramente las vieron como puentes de hidrógeno en algún momento, establecimiento de puentes de hidrógeno entre moléculas dipolares. Bueno, y lo último, que esta también es tarea para el hogar, les voy a pedir que me digan, chequeen acá o cualquier otro link de YouTube y me dicen cómo funciona un microondas. ¿Está bien? No tengo tiempo ahora, les quiero dar un intervalo y ya me pasé de tiempo, así que les dejo la parte del dipolo para que ustedes van a empezar a hablar la clase que viene y cómo funciona un horno microondas. ¿Está bien? Entonces hagamos un intervalo. Les pido, va a ser simplemente de 10 minutos, y nos vemos en 10 minutos entonces, ¿está bien? ¿Sí? ¿Muevo la cabeza? Bueno. ¿Hay alguien ahí?